Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia León, soy de la Universidad Central de Venezuela y estoy en estos días aquí en la aula para presentar el seminario de preservación web. La preservación web, como ustedes tienen en el resumen, trata un tema bien nuevo como la web y bien dinámico. Así como la web se evoluciona tecnológica y en cantidad de sitios web que se tienen en el mundo, la preservación web tiene que evolucionar conjuntamente. Entonces es un tema muy actual, tiene 20 años, alrededor de 20 años desde que surge hasta nuestros días, y ha replanteado, en mi opinión, problemas que nosotros veníamos tratando hace tiempo en otro contexto, como la importancia de la optimización de almacenamiento y la optimización de procesamiento, que con los computadores y sistemas de alta capacidad habíamos dejado de un lado para tomar importancia a otros aspectos de la computación, como los modelos o la interfaces con los usuarios. Entonces, este tema replantea esos problemas, si se quieren, de fondo de la computación. ¿Por qué? Por las mismas características del objeto que trata, que es la web. ¿Okay? Actualmente, la web es el principal medio de comunicación y difusión de información. O sea, eso es indudable y cada día lo es más. Las nuevas generaciones, no sé, yo no, pero las nuevas generaciones, su medio de información y su verdad es lo que dice la web, tanto para fines educativos como culturales y sociales. Entonces, eso lleva a que se ha posicionado como un medio global donde se acude para obtener cualquier tipo de información que se desee buscar. Y no solamente para eso, también se recurre para la vida misma. Los cursos virtuales, como puede ser o las mismas relaciones humanas están muy basadas, dada la tecnología, en la web. ¿Okay? Entonces, eso lleva a que el medio principal de reflejo de la vida actual, si se quiere, bueno, de una gran parte de la humanidad, actualmente de la humanidad que tiene acceso a internet y a la web, está reflejada en ese medio. Que la web entonces está compuesta por portales o sitios web de cualquier tipo, de cualquier institución, revistas electrónicas, blogs, redes sociales, noticias, cualquier otro tipo de recursos. Ya veremos más adelante con precisión esos conceptos de recursos digitales que se puedan tener y acceder a través de la web. Okay. Entonces, aquí es la vida, o pareciera, si para nuestros ancestros y para nosotros mismos, ¿no? El centro de la vida social eran las plazas o los teatros o los centros de la ciudad. Ahora parece que el centro de la vida de la gente es internet y la web. Parece como que viviéramos allí. Entonces, actualmente aloja millones de sitios web que es difícil contabilizarlo. ¿Por qué es tan difícil contabilizarlo? Porque su crecimiento es vertiginoso y conecta comunidades e individuos alrededor del mundo como ningún otro medio lo había hecho hasta ahora, utilizando, como les dije antes, tecnología de punta que a su vez es la base de su propia tecnología. Hace 10 o 20 años incluso, o 10 años, los sitios web eran muy sencillos. De hecho, el sitio te decía, no lo puedes ver en ese navegador, ¿sabes? Ahora no, ahora el sitio se puede desplegar en cualquier medio, digo yo, de visualización. Entonces, la tecnología para desarrollar los sitios web crece al mismo tiempo que la tecnología misma de la web, porque es la misma. Como les decía, es parte cotidiana de la vida, construyendo un registro de la vida del siglo XXI. A partir del año 2000 es el medio que mayor registra el acontecer. Antes se llevaban en libros y el que no tenía acceso a esa documentación pues no tenía información. Hay algunos restos o cosas que han permanecido con el tiempo y a través de ahí los historiadores y los arqueólogos han podido reconstruir la vida en otros momentos de la historia de la humanidad. Pero el momento del siglo XXI pareciera estar
todo almacenado en la web y reflejado en la web. Y gran parte de sus contenidos a lo mejor tienen valor actual, muchas partes son basura, decimos nosotros, muchas partes no es relevante para nosotros, pero quizás para las generaciones futuras o los investigadores futuros sí van a encontrar allí fuente de análisis del pensamiento y la situación actual a nivel mundial, actual y a lo largo de este siglo y quizás, a lo largo de estos decenios y quién sabe cuántos años más. ¿Okay? Entonces, como les planteaba en el resumen, si alguien quisiera en el año 2050 o 70, no sabemos qué acontecimientos puedan ocurrir de aquí a allá, estudiar este momento, ¿a qué medios pudiese recurrir en este momento? El contenido en la web, ¿no? O sea, en el año 50 va a poder verificar, o sea, buscar información de los años 2000. Pero nosotros ahorita no podemos buscar la información del 2002, por ejemplo. Si yo quisiera, algunos los medios lo guardan, pero otros no. Exacto. Otros no. Pero la parte de historia y toda esa parte sí se guarda. No siempre se guarda. Algunos medios, algunas organizaciones, vamos a decirlo, guardan su propia historia. ¿Ok? Pero llega el momento en que, por determinados motivos, no pueden seguir guardándola. Los mismos tecnologías de los sitios web. El mismo tipo de documentos con que se manejaba en ese momento. Y ahora no es compatible. Entonces ya no lo puedo ver. Hay un intento que es en formato PDF que trata de hacer más estándar, ¿okay? Pero resulta que eso tiene un problema, no siempre refleja fielmente lo que yo estoy guardando, ¿okay? Entonces, si yo quisiera revisar en vivo dentro de 20 años, si no mantengo esto, posiblemente no lo voy a poder ver. Y voy a tener que recurrir no a la web misma y a los foros de la gente, sino a los documentos quizás digitalizados, impresos, no a la expresión, vamos a decir, natural y espontánea de la gente, ni de lo que publicaba un medio, ni lo que reglamentaba un gobierno, que está en las páginas oficiales en este momento, pero que al ser derogados en cualquier parte del mundo un reglamento por otro, es sustituido. Entonces, quizá si yo acudo a una biblioteca o consulto una biblioteca donde hayan digitalizado los documentos, pudiera tenerlo, ¿no? Pero no es lo mismo que esa dinámica y esa actividad que se siente y que cada día con la tecnología será mayor aún, de la participación de la gente, de la forma de vida de la gente, de la forma de negociar, de comprar de la gente en este momento a través de la web. No sé si me explico. Entonces, para nosotros quizás mucho de eso no es importante, pero para personas que hacen investigación de muchos tipos, arqueólogos, historiadores e ideólogos, sí será importante ver con esta oportunidad que se tiene qué era lo que pasaba y cómo pensaba y actuaba la gente. Pero, ¿qué sucede con la información que tenemos en los contenidos web o en un sitio web? Como les decía antes, hay momentos en que ya no es importante esa página y simple y llanamente la eliminan o la sustituyen, y si uno no encuentra cuál es el nuevo URL, pues no tiene acceso y posiblemente ni siquiera existe. ¿Ok? Y uno dice que no es, y le dice muy comúnmente que no existe la página o que hay un error en el acceso, y eso pasa cada rato y nosotros no sabemos si es que están actualizando, si hubo una falla o que simplemente ya no está. Por eso en nuestras referencias siempre tenemos que colocar como una fe fidedigna que no es tal, porque eso yo lo puedo decir y nadie lo puede comprobar posteriormente, que yo lo consulté el día tal. ¿Okay? Pero si yo no lo consulté el día tal sino a 10 años, ¿cómo va a saber el otro? Si quizás cuando lo consulto ahorita es otro o ya no existe. Es una convención simple y una cuestión de fe que yo coloqué ahí la fecha en que lo consulté, porque no es comprobable. ¿Okay? La otra que pasa es que no solamente desaparecen, sino que cambian. Entonces, por ejemplo, esta es nuestra página hace unos 2 años, era así, y actualmente es así, la página de la Facultad de Ciencias de la UCB. Entonces, ¿cuándo cambia
lo que yo encontré o lo que yo tenía o lo que yo creo no es lo mismo que una biblioteca, bien sea que haya digitalizado sus documentos o que existan, que yo sé que siempre están ahí y que si yo busco tal, va a ser siempre el mismo. Aquí no, yo ahora consulté la facultad y bueno, y resulta que con mi suerte sí está, pero es otra página y es el mismo identificador, es el mismo URL. ¿Ok? Entonces a veces cambia radicalmente o a veces simplemente cambia, para mi modo de ver cambió radicalmente, pero a veces cambia simplemente información, no puedo, así. A veces cambia contenido, que es importante. Por ejemplo, en un medio de noticias es importante los contenidos per se, los contenidos de las noticias que salgan. Y esto tiene otra particularidad que ya vamos a ver más adelante, ¿no? La relación con el web mismo, con el sitio web. Bueno, hay estudios diversos, hay muchos estudios con respecto a cuánto es el promedio de vida de una página web. Algunos dicen el mínimo 44 días, otros llegan hasta 200 días, dependiendo del tipo, ¿no? Esto es cuánto vive una página, no un sitio, una página de un sitio. ¿Okay? Entonces, eso significa que es muy variante. Ya el máximo que he visto en los estudios es 200 días, el mínimo 44. En cualquiera de los dos casos es muy difícil que yo pueda asegurar que la página que consulté con precisión no ha cambiado. Yo acabo de consultar una página aquí que me interesaba, pero quizás en este momento ya tiene otra información. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo que la biblioteca, que el libro de tal persona o el artículo expreso en tal parte o digitalizado, es lo mismo. Yo lo voy a encontrar siempre igualito. Eso es por la fragilidad de las páginas web. Un cambio en una página web es muy fácil de dar. Bien sea se cambian las autoridades y simplemente dicen que ya no quieren eso, sino quieren esto. ¿Ya? De una organización, independientemente del tipo de organización, o una mala decisión administrativa hace que una página sea de una manera o sea de otra. Un ataque informático, puede ser que yo estoy guardando mi página y yo dije que la consulté tal día, pero ese día fue hackeada, y entonces ¿cómo restauro la información que tenía? Una mudanza, una tragedia, cualquier cosa puede hacer que una página web desaparezca y deje de estar disponible en un segundo. Y no es eso la página per se, sino toda la decena de miles de noticias posiblemente, o videos, o fotos, o cantidad de datos, es decir, testimonios de la vida y que refleje esa página independientemente de la naturaleza de esa página, que muchas personas ni siquiera saben que existen y que están ahí, pero para otros es muy importante. ¿Okay? Entonces, destruir un repositorio digital, destruir una biblioteca es, bueno, uno lo considera como un crimen, ¿no? Si alguien quema unos libros, así estén deteriorados, si ya la información esté desactualizada. Cuando yo digo cuando los conocimientos allá alojados ya han sido comprobadamente sustituidos por otros, ¿no? Pero eso siempre, una hemeroteca, destruir una hemeroteca siempre se considera como un crimen, mientras que destruir un repositorio digital no recuperable se puede hacer muy fácilmente y se hace a diario, y muchos ni siquiera nos damos cuenta de que ocurre. ¿Okay? Nada más al cambiar un sitio ya puedo estar dejando de dar disponibilidad a mucha información que se tenía. Y no solamente eso, muchas veces hasta se destruye esa información, porque quizás lo que está de fondo, las bases de datos, los datos profundos se siguen preservando de otra manera, pero los contenidos superficiales normalmente son eliminados al eliminar un sitio web. Pero eliminados de la faz de la tierra, como si uno quemara toda la historia de una organización. Eso ocasiona la pérdida de nuestra memoria cultural digital y nuestro momento histórico, que debería ser legado a generaciones futuras y a investigadores futuros. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este seminario. Vamos a ver diferentes aspectos que tienen que ver con la respuesta que desde hace 20 años vienen dando una serie de organizaciones que han invertido esfuerzo y dinero, porque todo en tecnología es dinero, en investigación, desarrollo e implementación de infraestructura técnica para apoyar soluciones de archivado de la web.
Es decir, ahora guardo la web, no solamente la publico, sino que guardo sus versiones. Y esto hacerlo a gran escala para evitar esa pérdida de acceso a los contenidos que se llevan a cabo por la naturaleza misma de la web y por cómo es usada y manejada. Este seminario, como les dije, tiene como objetivo darles una visión general del estado del arte en esta área tecnológica y las interrogantes que hoy todavía se siguen planteando en este área de investigación, bastante novedosa. El temario yo lo dividí en 4 temas. La primer tema, definiciones e iniciativas de preservación web, donde vamos a presentar la diferencia entre preservación digital y preservación web, que están relacionados pero no es lo mismo, que es recursos web, características de este tipo de información web y la evolución de las diferentes iniciativas que se han tomado. En el tema 2 vamos a ver modelos de archivos web, pero modelos basados en los estándares. Y aquí hay 2 estándares para los más importantes, bueno, para mí, que es el modelo ICE y los archivos y los formatos WARC. Creo que son como las 2 cosas que han impactado en organizar esta tecnología o esta área que, como les dije, tiene 20 años, pero que se mueve muy rápido como la web misma. Y por último veremos un caso de estudio, cómo se implementó un prototipo de archivo web y otros, trataremos de estudiar otras iniciativas de archivos web, en base a los parámetros que hayamos visto en los 2 temas principales, ¿no? Dígame. Uno tiene que ser para poder ubicar en alguna parte del contexto. Digamos, todas las páginas web, vamos a poner en términos, vamos a llamarlo generales, ellos tienen sus clientes. Sus clientes. Son los usuarios que le acceden. Sí, vamos a ver el término interesado, para que es un término que gana más dentro de la parte del planteamiento. Entonces implicaría que hay una gama enorme de esto, ¿no? Hay una gama de páginas web dentro del mundo que estamos viendo, un mundo bastante interesante. Entonces implicaría que la información que se debe preservar, tiene algunas características particulares, o cuando estamos colocándonos dentro de este ámbito, de este tema de lo que es estudio, ¿es a término general o es para cierta información con ciertas características? Vamos a ver si trato de transmitir bien la idea, la interrogante. Digamos, alguien saca una página web, una empresa, yéndome a un punto particular, y esa empresa, sus interesados, sus clientes, ahí hay una información que posiblemente la idea con estas técnicas es poder mantener esto en lo que es el tiempo, pero uno pudiese pensar que esto estaría enfocado más hacia páginas con un contenido que esté clasificado dentro de ciertos parámetros, que es información que está establecida para la comunidad que se debe preservar en lo que es el tiempo, o para cualquier página web. No sé si puedo transmitirla. Bueno, yo creo que entiendo lo que me quieres decir. Estas tecnologías o estas técnicas, esta área se puede aplicar en cualquier de los casos y se diferencia la iniciativa, por supuesto, de quien la hace, ¿no? Si yo quiero, lo normal es que lo hacen las bibliotecas y los archivos nacionales de los países, porque son los encargados de guardar el patrimonio. O sea, todos los libros editados y publicados en los periódicos y revistas que salen en Venezuela los tiene la Biblioteca Nacional. Y los documentos relevantes que se consideran históricamente impactantes están en el Archivo General de la Nación. A nivel mundial eso se repite. Y al tomar importancia en la preservación o mantener la web de la historia, todas las versiones históricas de la web, se encargan las bibliotecas nacionales. Entonces, es política de cada gobierno a través de su biblioteca o su archivo nacional decidir qué se guarda. No sé si me explico. Tal cual como sucede actualmente. Nosotros decimos, yo estoy repitiendo que la Biblioteca Nacional tiene todo, pero eso no es cierto. Hay unos criterios de selección de cuál es la información. Por supuesto que todos los periódicos, medios de comunicaciones impresos, pues, son guardados en la Biblioteca Nacional. Los archivos históricos de la Nación tienen los documentos de Miranda, de Bolívar, no sé cuáles más, pero son documentos ya de un peso de impacto histórico. Me imagino que tiene la versión de la última Constitución y de todas, ¿no?
Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La mayoría de las organizaciones que llevan a cabo este rol son los archivos y las bibliotecas nacionales porque son las que le competen a nivel nacional en cada país. Pero eso no significa que sean las únicas ni las más grandes, ¿no? La mayoría, hay otras iniciativas que se toman, que lo pueden hacer otras organizaciones. Y ese es uno de los aspectos a decidir o a definir en el archivo, en el sistema donde se va a mantener la web. ¿Qué se va a guardar? ¿Okay? Y depende de la organización y del archivo que se esté creando. Una organización, por ejemplo, vamos allá, se pone un ejemplo, Empresas Polares, una organización muy grande, ella pudiera llevar su propio archivo. Entonces ese archivo es privado y lo pueden mantener, y es una manera muy sencilla de llevarlo a cabo, ya que soy dueño, soy juez y parte, ¿no? Y puedo actualizar la información y adaptarla a los formatos que garanticen que sean perdurables. Entonces, hay diferentes tipos. Cuando es una organización pequeña o es, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior quiere mantener todas las universidades de Venezuela, eso es relativamente pequeño y es un dominio y un objetivo específico, y entonces lo lleva a cabo, teniendo los recursos. ¿Okay? Una organización sola, un medio de comunicación que lo tratan de hacer, pero ¿hasta cuándo lo van a poder hacer? Llevan toda la historia de todos sus periódicos, aparte de que los entregan, me imagino que impresos, porque si la biblioteca no digitaliza, bueno, de digital e impreso en la Biblioteca Nacional. Entonces, puede ser de cualquier tipo, lo puede llevar a cabo una organización muy pequeña, y es muy sencillo, una organización de mediana envergadura, un organismo oficial que le compete, valga la redundancia, dentro de sus funciones a nivel de un estado, o la puede llevar una organización como la más famosa, que es Internet Archive, que ella pretende, y su origen inicial fue guardar toda la red del mundo. También, y no lo dudo, no están reflejados en las referencias que traigo, pero yo no dudo que las agencias de investigación también las guarden. ¿Okay? Entonces, depende de la naturaleza y de tu capacidad, y hay entes que tienen más capacidad tecnológica y económica para llevar a cabo el trabajo de mantener un archivo histórico. ¿Sí he respondido inquieto? Sí. Ok, entonces una cosa importante aquí, porque me ha pasado, yo creo que no es el caso, pero me ha pasado, que cuando yo hablo de preservación web, piensa que nosotros estamos haciendo archivos para guardar el patrimonio cultural. Es decir, que estamos haciendo digitalización o copias digitales. Entonces siempre tengo que aclararlo. Entonces por eso aquí, además de lo que sí vamos a estudiar, que es el estado del arte de la área de preservación de la web, un subconjunto del patrimonio digital, también vamos a hablar de lo que no vamos a hacer, ¿no? La web ha sido usada con en dos formas para salvaguardar patrimonio. La primera forma, quizás la más conocida, es que se ha utilizado la web para difundir patrimonio cultural. Entonces, las bibliotecas han digitalizado sus copias, lo cual hace que la gente muy distante pueda consultarlas, y antes era imposible, tenía que irse al sitio. Por eso nosotros podemos consultar ejemplares de bibliotecas de cualquier parte del mundo porque las tienen digitalizadas. Pero también podemos conocer las obras de arte que están en un museo, porque muchos y la mayoría de los museos han digitalizado sus obras. ¿Okay? También hemos podido conocer tradiciones que serían orales, pero que a través de las grabaciones y la preservación de eso se ha podido difundir. En este caso, todas esas copias digitales que se crean, no son copias digitales, perdón, todas esas resguardo digital que se hace, se lleva a cabo para difundir el patrimonio, pero no está salvaguardando el patrimonio por sí mismo. No, por ejemplo, en la universidad en la central, hicimos un sistema para mostrar todas las obras de arte que se tienen, pero eso no significa que el Pastor de Nube esté tan bonito como está ahí, que aparte de que después tomaron fotografías de su mejor momento, también el Photoshop se ha mejorado. Exacto, entonces aquí yo estoy difundiendo patrimonio. Si yo hago Los Diablos de Jared y hago videos y películas y las coloco allí, eso no significa que esa tradición yo la esté manteniendo porque la esté publicando. ¿Ven la diferencia? Entonces, esto no es preservación web, esto es difusión y digitalización de patrimonio.
También, en cambio, cuando el Archivo Nacional de la Nación toma documentos históricos, los preserva, los digitaliza, ahí estoy difundiendo conocimiento. Estoy usando la web para difundir, pero también para preservar ese objeto, porque ya no es necesario que los historiadores selectos que tienen y les interesan esos conocimientos vayan y toquen el archivo. Entonces estoy haciendo mayor el acceso, pero también estoy contribuyendo a que eso se cuide. Si una obra de arte se está deteriorando, entonces puede ser una política que se muestre su imagen, pero la obra no la dejen o la restauran mientras tanto. Entonces, en este caso, unas grabaciones, por ejemplo, que si se oyen mucho y ya con unos medios muy deteriorados, las digitalizo y las publico así. Entonces la otra ya no, ya están haciendo las fichas esas que usan los bibliotecólogos, mira, fíjate, yo distante de los bibliotecólogos, ¿no? Ya las están tratando, ya las están digitalizando, entonces claro, ese medio tan bueno para preservar, ahora lo voy a poder resguardar. Y la gente común, interesada, que estudia o curiosa, toca es la parte digitalizada, esa copia digital. ¿Ok? Entonces, en este caso estoy difundiendo el patrimonio, pero no estoy protegiendo el patrimonio. Aquí estoy difundiendo el patrimonio cultural y a la vez preservando el objeto, porque lo que estoy digitalizando es el objeto mismo. Mientras que cuando hablamos de preservación web, estoy preservando el patrimonio cultural publicado en la web, que puede ser cualquiera de estos. En este caso estoy preservando ese sitio que muestra al mundo unos monumentos o unas tradiciones, no las tradiciones mismas. Y este sitio también puede ser parte de la preservación web, pero se trabaja sobre el objeto digitalizado, creado digital o convertido a digital de alguna forma. ¿Se ve la diferencia? Ahí sí trato de mostrar la diferencia. Entonces a veces yo hablo de esto y me dicen, entonces ustedes van a digitalizar toda la biblioteca. No. Es el sitio de la biblioteca que queremos preservar, con todos sus documentos anexos. De eso se trata. Ok, entonces aquí, viendo esto, entonces, sí podemos, vamos a ver el tema 1 que les propuse, que es definición. Voy a dejar abierto. Ok, entonces dentro de este tema lo primero que vamos a ver es unas definiciones e iniciativas, ¿no? Definiciones en el contexto de preservación web e iniciativas a nivel mundial para la preservación web. ¿Cómo ha evolucionado? Eso será lo que veremos hoy. Ok, entonces cuando hablamos de preservación tenemos que hablar de patrimonio, porque como mencionó, disculpe que no sé cómo se llama. Gustavo Briceño. ¿Gustavo? Briceño. ¿Y usted? Antonio Valles. Valle. Antonio Valles. José Guillén. José. Adrián Guillén. Ok, José Adrián Guillén. José Antonio y Gustavo. Sí. Ok. Como estaba mencionando Gustavo, acertadamente, no todo se preserva, ¿ok? Pero ni en la web ni en ningún contexto. De hecho, la UNESCO define patrimonio como nuestra herencia del pasado, nuestros bienes actuales y lo que legamos a las generaciones futuras. ¿Okay? Pero el patrimonio, lo considera la UNESCO, es o debería ser algo que se transmite de generación en generación porque se valora. Ahí cuando uno dice por qué se valora, entra el punto subjetivo, qué es lo que se valora y qué es lo que no se valora. ¿Okay? Aquí es una imagen, bueno, para mí muy significativa, que es una imagen del Templo del Sol de los Incas en Cusco, como más o menos se vería en alguna ocasión recientemente. ¿Ok? Ay, cónchale. Es que le pasé. Como se vería desde una fotografía, una imagen tomada hace poco. Mientras que esta es una imagen recreada de cómo pudo haber sido la imagen del Templo del Sol. Esta está en su totalidad, ese no era tan grande, que le hicieron cosas, pero las murallas del Templo del Sol cuando Pizarro y los conquistadores llegaron al Cusco. Entonces esto es algo que nos dice este concepto, ¿no? El patrimonio es algo que se transmite de generación en generación porque se valora.
y que nosotros queremos dejar a las generaciones futuras. Yo pienso que difícilmente los incas quisieron eliminar o hubiesen querido que ese templo fuese destruido, ¿verdad? Ellos hubiesen querido que nosotros lo viéramos ahorita 300 años después como ellos lo tenían porque lo valoraban. Sin embargo, subjetivamente, los conquistadores no valoraron eso, sino valoraron el oro con que estaba cubierto el templo. Lo tomaron y desvalorizaron, montaron una catedral y un seminario y desvalorizaron la esencia mística que para ellos tenía el Templo del Sol. Entonces, aquí venimos a qué se preserva. Bueno, se preserva lo que tenga el poder de decir a preservar. ¿Ok? Entonces tú me dijiste, ¿puedo preservar todo? El que define las políticas define qué preservar o qué no preservar en cualquier contexto. Entonces, ahora se ha tratado de mantener el Templo del Sol con sus áreas adyacentes que representan 3 épocas distintas en un mismo sitio, pero el original templo, a mi modo de ver, no fue conservado, no fue preservado tal cual era en su momento, que es una de las cosas de la preservación en cualquier nivel, ¿no? Si yo preservo algo, debería mantenerlo como era originalmente cuando fue creado. Ahora, ese es el patrimonio en general, lo define la UNESCO así. Hay un subconjunto del patrimonio que definimos como patrimonio cultural. ¿Okay? La diferencia es muy sutil, pero el patrimonio cultural son aquellos lugares, objetos tangibles e intangibles que poseen valor cultural, histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico para determinados grupos o individuos. Entonces es una definición un tanto subjetiva porque el valor siempre es subjetivo, es lo que le interesa. Entonces aquí sí tenemos una pieza que yo pienso que es conservada tal cual como estaba en su momento, ¿okay? Que es el, como no tengo el mouse en que es el Código de Hammurabi, que tiene 1750 años antes de Cristo y que está en el museo, no está en Irak, por supuesto, donde debería estar, en el sitio donde fue promulgado, pero hace muchísimos años está en el Museo del Louvre y uno lo observa y está conservado tal cual, por lo menos la piedra tal cual, y las inscripciones, por supuesto que yo no las sé leer, ¿no? Pero los que hayan estudiado ese lenguaje pueden leer todavía el Código Civil, el primer Código Civil que se conoce en el mundo. Entonces, esto es preservar tal cual como era. Y el que pueda aprender este lenguaje va a leer este código exactamente como lo escribieron esos eruditos hace casi 5.000 años. No una interpretación, ni una copia, ni nada de eso. ¿Sabes? Lo van a leer si saben leer ese lenguaje tal cual como está. Cada uno de sus, no se llamarían artículos, pero vamos a llamarlos así. Cada uno de los artículos del Código Civil de Hammurabi puede ser interpretado por un historiador en la manera exacta como fue escrito. Cuando hablamos de patrimonio digital, entonces viene siendo un subconjunto del patrimonio cultural. Buen día. Okay. El patrimonio digital está formado por materiales informáticos de valor perdurable. Entonces nuevamente estamos en lo subjetivo y ahí nosotros tenemos que plantearnos cuando hacemos un archivo web cuál es el valor relativo que le damos a la información, qué información es la que es valorada por nosotros. Entonces el patrimonio digital está formado por materiales informáticos de valor perdurable dignos de ser convertidos. Esta definición no es mía, ¿no? Estos conceptos son de la UNESCO. Dignos de ser conservados para las generaciones futuras y que proceden de comunidades, industrias, sectores y regiones distintas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de patrimonio digital, hablamos más que de patrimonio web. Aquí tenemos en este mapa mental lo que es un recurso digital, son frutos del saber o expresión de los seres humanos de carácter cultural, científico, educativo, administrativo, casi de cualquier naturaleza, que se generan en formato digital o se convierten a formato digital. Entonces la digitalización de los libros y documentos de una biblioteca, al ser convertidos a formato digital, al ser digitalizado,
esa copia digitalizada es la que se convierte en recurso digital, no el libro. ¿Okay? Y lo que vamos a conservar nosotros en esta materia de archivos web es la copia digital. El libro a lo mejor desaparece. ¿Okay? Se generan en formato digital y que poseen valor e importancia duradero relativo para quien desarrolle el sitio y pueda tener acceso a esa información, y requieren protección y conservación para legárselo a las generaciones futuras. Entonces, muchos de este tema de preservación digital y preservación de la web como parte del patrimonio digital y del patrimonio web vienen del sector de la conservación del patrimonio. Por eso los que lo llevan a cabo o lo intentaron llevar a cabo inicialmente fueron las bibliotecas nacionales y los archivos nacionales. Ok, entonces yo misma y en la bibliografía que ustedes encuentren van a tomar material digital, información digital, objeto digital, recurso digital, información digital como sinónimo. Yo lo intercambio porque la bibliografía lo intercambia. Análogamente, material web, documento web, que me faltó documento web, información web, objeto web, recurso web, también lo usamos indistintamente. ¿Okay? No hay diferencia, excepto cuando uno diga un documento web es esto y un recurso web es esto. Pero si no hay diferencia explícita en la denominación, eso es sinónimo. Pues de aquí en adelante lo verán intercambiado en la bibliografía que consulten y yo lo uso así. Entonces, materiales digitales se utilizan como término para englobar los diferentes elementos constitutivos del patrimonio digital en general. Como les dije, se utilizan los otros términos indistintamente y lo importante es la esencia del concepto, no. Lo importante es que tenemos que tener en mente algo. Un recurso digital se considera único, como el código de Hammurabi. ¿Okay? ¿Por qué? Que se genera directamente en formato digital o se convierte a partir de un material analógico ya existente. Porque ese objeto podemos tener muchas copias en muchas partes, de hecho se tiene, pero el objeto digital como tal que quiero preservar es único. Cuando yo voy a preservar un libro, quizá tengo muchas copias, tal igualita, porque en la imprenta se generaron 20.000 copias, entonces yo logro guardar un ejemplar de ese libro y preservarlo. Pero cuando yo preservo un objeto digital, ese es único en todo su concepto. ¿Cuáles son objetos digitales? Textos electrónicos, bases de datos, imágenes fijas y en movimiento, grabaciones, programas informáticos. Ve que es un poquito recursivo aquí, ¿no? Los programas son a su vez recursos digitales. Las páginas web, material gráfico que se tenga ya producido o convertido a digital, correo electrónico, documentos personales y otros formatos digitales que cada día se diversifican más. Entonces, de este mundo de objetos digitales y de patrimonio digital, nosotros nos vamos a situar en un subconjunto, que son las páginas web que conforman los sitios web. ¿Okay? Entonces, cuando nos hablen de patrimonio digital, de preservación digital, puede haber diferencias con cosas que nosotros discutamos aquí, puesto que es más amplio. Nosotros vamos a trabajar y ya es suficientemente complejo con la preservación de los sitios o las páginas web. Okay. Entonces, la preservación digital, los materiales digitales que poseen valor perdurable exigen metodologías de conservación activas para mantener la continuidad del patrimonio digital. ¿Qué significa una conservación activa? Con eso se quiere decir, y lo vamos a ver también en la bibliografía, que es permanente. ¿Okay? ¿No? Quizás cuando digitalizaron los documentos de Miranda, fue un proceso, ya se acabó, ya se publicó, ya se guardaron y no es permanente. Yo no tengo que volver a revisar, bueno, se quedaron mal y volver a digitalizarlo y vigilar que ese proceso, porque ya se realizó. Cuando hago la preservación de un monumento, no se hace cada rato, ¿no? Cuando son monumentos históricos, cada 10, 20, 100 años se hace una preservación para mantenerlo. No es una preservación activa,
¿Por qué no lo requiere? Aquí cuando tenemos la preservación digital se tiene que hacer cada rato porque esos elementos pueden modificarse, entonces, o pueden dejar de ser perdurables por causas ajenas a ellos. ¿Okay? Por ejemplo, yo tengo otra máquina que tengo Windows 2007 y en estos días no pude abrir un documento aquí porque no se ese formato donde yo lo tenía ya no es compatible. Mi documento está digitalizado, yo lo tengo guardado si se quiere, ¿no? Pero no lo voy a poder ver excepto que actualice esa máquina o lo convierta a otro. Entonces, fíjense que para yo poder verlo tengo que convertirlo, guardarlo y ahora sí lo puedo ver. Entonces es una preservación continua y que depende a veces del avance de la tecnología, que lo hace a él obsoleto de ser visible. Y si nosotros nos vamos más atrás, puede haber cosas que hasta dependan del servidor donde estaban instalados. Entonces pudiera ser necesario no solo preservar el objeto mismo, sino todo el ambiente donde estaba presentado para poder ser perdurable. O sea, yo no me imagino que dentro de 10, 100 años los formatos de almacenamiento sean los que tenemos ahorita, ni los lenguajes de sitios web, si es que hay sitios web, son los de ahorita. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que todo este trabajo de digitalización que se ha hecho a nivel mundial de los libros sea todavía perdurable y pueda seguirse viendo? Y todo este trabajo que se puede hacer de preservar la web sea continuo. Entonces, por eso se llama que la preservación es activa y va caminando con la tecnología, aun cuando no se modifique el objeto. La preservación digital designa los procesos que se recurre con objeto de conservar la información y cualquier otro tipo de patrimonio. Entonces, la preservación digital, tal cual como la preservación web, que es un subconjunto de esta, es un conjunto de procesos y actividades que garantizan o deberían garantizar a largo plazo. No es lo mismo un respaldo que una preservación. ¿Okay? Garantizan a largo plazo el almacenamiento sostenido de información digital, es decir, un almacenamiento permanente, el acceso a la información digital y la más importante es la interpretación de la información digital. Si yo la tengo, pero después cuando la veo no tiene relación con el objeto creado originalmente, no solo no me da mucha información, sino que no tiene sentido decir que lo preservé, porque yo guardé una cosa que ahora se ve distinto, entonces eso no se preservó. Cuando hablamos de preservación digital, entonces puede definirse como una nueva forma de preservación que se refiere específicamente a los elementos del patrimonio digital, que ya vimos que son muy variados. Cuando hablamos de patrimonio web, entonces aquel patrimonio digital en formato web y o lo que es accesible a través de la web. Cuando se trabaja con preservación web, no solamente queremos preservar el sitio y los documentos que se pueden acceder a través de ese sitio. ¿Okay? Que esos documentos pueden estar en muchos formatos. El patrimonio tiene características que determinan modelos, técnicas y herramientas propias para llevarlo a cabo. Como parte de la preservación digital o como un subconjunto de la preservación digital, la preservación web tiene como objetivo conservar conjuntos seleccionados de páginas de internet, ¿no? ¿Por qué conjuntos seleccionados? Volvemos a la pregunta de Gustavo, porque cuando se hace la preservación, alguien introduce el criterio de qué preservar. Alguien da valor relativo al objetivo de la preservación, de cuando una página es importante y cuando no es. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de archivos que tienen diferentes objetivos y guardan diferentes tipos de elementos o de sitios web. Conservar conjuntos seleccionados de páginas web, las cuales deben ser mantenidas completas. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Pero nosotros sabemos que un sitio web o conformado a su vez por páginas puede ser mucho más grande de lo que ella misma se ve a simple vista. ¿Por qué? Como sabemos mucho, nos adelantamos.
¿Por qué un sitio web puede ser más grande que lo que yo veo a simple vista? Por el contenido que ya tiene, por ejemplo, siempre he visto lo que son enlaces, pero ese enlace va a ser llamado a un archivo y ese archivo puede hacer referencia a una consulta de Entonces, base de datos y lo que yo veo del sitio ahorita, yo veo un sitio y yo veo una apariencia, pero esa apariencia por la misma naturaleza de la web, una de las características básicas son los hipertextos, entonces el HTML, entonces eso hace que yo pueda tener mucha mayor información que la que yo veo. Entonces tomar una foto, algo equivalente a un print screen que hacen algunos sistemas de preservación de ese sitio, como que no tiene mucho sentido cuando hablamos de preservación. Ahí podríamos decir que podemos guardar la forma, pero no los contenidos. La interfaz de la interfaz que vio el usuario, la experiencia, pero la navegación no. Cuando hablamos y además a veces también uno hace un enlace, resulta que es un documento, qué sé yo, un video que pesa además muchísimo y eso forma parte del sitio. Entonces, acompañado de los documentos de archivo, imágenes gráficas, aspecto visual, también es importante. Yo pudiera guardar todo el contenido, pero eso no era lo que estaba viendo el usuario. ¿Ven? Como que tampoco estoy preservando, ¿no? Y ser almacenadas en un ambiente seguro para luego hacerlas accesibles a los usuarios de Internet. En el futuro. Aquí lo que pasa es que se me pierde el cursor. Ya apareció. Entonces fíjense que este concepto tiene parte de lo que he venido hablando, ¿okay? Es parte de la preservación digital. Estamos ubicándonos en un subconjunto de objetos digitales que tiene como objetivo conservar, de acuerdo al objetivo de esa preservación, de ese proyecto de preservación, un conjunto de páginas web. Ya es difícil conservar toda la web, las cuales deben ser mantenidas completas. Si yo estoy diciendo que preservo algo, total, con todos los documentos que tenga asociado y además en un ambiente seguro que permita que sea accesible en el futuro. Aquí tengo subyacente el aspecto tecnológico que les estaba mencionando antes, ¿no? Yo puedo tener un sistema ahorita. ¿Quién me dice que ese sistema va a trascender unos cambios tecnológicos grandes en la computación? Si las memorias cambiaran la forma física de llevarlo a cabo, el almacenamiento de los datos, puede ser que todo mi sistema no fuera trasladable a esa nueva tecnología. Entonces, ese concepto implica muchas complejidades. En la UNESCO hay un concepto más resumido que dice que la preservación pues se encarga de capturar. Ya estamos hablando poco a poco no solo de lo que hace, sino de cómo lo hace. Captura, maneja y preserva sitios web y recursos web. ¿Por qué preservar sitios web? Ok, ya hablamos mucho de la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Está claro y era la idea inicial de los organismos que empezaron a tratar de hacer esto. Pero no es la misma. Hay, por ejemplo, intereses de investigación donde se han llevado a cabo conservación de la web, preservación de la web para poder tener acceso al material educativo de investigación, publicaciones específicas que me garanticen una cobertura o poder tener acceso a esa información que está hoy en día en la web. También hay instituciones que están obligadas legalmente a capturar y almacenar contenidos web. Específicamente en Reino Unido, el gobierno o la Oficina Nacional de Registros del Gobierno está obligada a mantener archivos de todas las, ¿cómo se llama?, decretos, todas las actuaciones gubernamentales deben ser registradas en el archivo de registros de la nación. Entonces, ¿qué sucede? Esa competencia milenaria o ancestral de esa oficina la obliga a que, como el Estado también publica por internet, debe llevarse ese registro.
¿Me explico? Entonces hay instituciones que están obligadas a mantener. Si hubiese una aplicación, ¿sabes?, legal, si la internet tuviese una, que la tiene pero de facto, ¿no? Si tuviese una influencia legal, entonces yo pudiera de verdad demostrar que yo consulté esa página no por efectos académicos, que bueno, no se puede tomar. A mí me entregan una tesis, el chico dice que consultó el sitio y a mí me dice que no existe. ¿Cómo puedo hacer? Más que creer, ¿no? Pero esa misma situación puede estar en un contexto legal. Yo hice tal cosa porque miren, en ese momento ese era el reglamento. Yo traje estos requisitos porque en la página ayer decía, pero resulta que hoy dice otra cosa. Y como no hay un archivo que lo preserve donde yo pueda demostrar que eso era así, dime. Pero por lo menos Google lleva un registro caché de por lo menos un 70% de las páginas que están fuera de línea. ¿Eso hace referencia a preservación web o simplemente un registro de búsqueda de ellos? No, ya va, no entiendo. Ajá. O sea, ¿sabes que uno a veces trata de visitar una página y dice que la página no la encuentra? Exacto, aquí está. Exacto, entonces Google tiene la opción de ver la página en caché. Ellos guardaron una foto y lo puedes recorrer. Sí. Entonces ellos tienen un archivo X, sí, de esas, de quizás no muy, a lo mejor solo tienen la última versión. Sí, lo que no, tiene más que todo este tipo de documento plano, pero permite enlaces en hipertexto, pero por lo menos el diseño no lo tiene. Pero si hay cierto... Ok, entonces ellos hicieron una transformación que les sale más barata. No puedo llamar que eso sea preservación, pero guardo el rastro. Y no, a lo mejor no tiene un histórico muy grande, pero tiene ese rastro. Sin embargo, perdón, este archivo que les estaba, este archivo que les estaba diciendo en Inglaterra es actualmente más consultado que las páginas del gobierno, ¿sabes? Por ejemplo, si quieren saber un reglamento, van directo a ese archivo, porque saben que está. Quiero el reglamento de conductores vigente para el año 73, lo busco en el archivo web, porque está. En este quizás no esté, posiblemente. Dime. No, pero que también Google, cuando uno hace la búsqueda, puede pasar que en ese momento el servidor no está activo, entonces no se puede. Exacto, o sea, hay una consecuencia y uno no sabe en realidad qué es lo que pasa. Entonces, por eso, cada vez que tú haces una búsqueda, si no lo encuentras, tú quedas en la broma. Bueno, y posiblemente mañana haces la misma búsqueda y si lo encuentras. Entonces, eso no es algo fiable. No, exacto, por eso así, por lo menos lo que aparece de vez en cuando, lo del caché, si hay un tipo de preservación web, es simplemente un resguardo de ellos. Puede ser un respaldo de ellos, porque no lo conozco, no me he fijado. Exacto, qué tipo lo hacen, pero puede ser un respaldo de ellos, de guardar la última accedida, que uno también lo puede guardar. Pero también o puede ser a lo mejor sí un respaldo siempre de todo lo que tiene capacidad de acceder, no debe ser lo último accedido en algo. Una página que nadie ha accedido, a lo mejor desde que empezaron esa política, a lo mejor no tiene eso. No, claro, porque no está. Porque sería mucho espacio para ellos, no solo tener los enlaces, o sea, el acceso, sino también guardar la imagen. ¿Tú me ibas a decir algo? Ok. Entonces, algunas instituciones, y yo creo que cada vez las instituciones van a estar obligadas a hacerse responsables de lo que decían antes, así como la Gaceta Oficial es la Gaceta Oficial, entonces también la información que refleje una institución debería ser oficial, ¿no? Pero no, es decir, la quito, la pongo y ya. En Inglaterra eso es algo legal, no en todas los países del Reino Unido, pero en Irlanda y en Inglaterra se lleva porque fue una herencia de esa facultad. Aquí no, los registros llevan registros de lo que les registran allí. Ok, y la otra es ¿por qué preservar sitios web? Por el corto tiempo de vida de la información. Ok, contenido, bueno, ya decimos 70, 200 el tiempo de vida de una página. Eso lo han hecho experimentalmente y lo han probado. Contenidos específicos desaparecen más rápido todavía de este tiempo porque si el sitio de noticias a veces uno lo vio y después no lo vio,
quizás ellos guardan sus versiones de sus ediciones impresas, pero las versiones de sus versiones digitales no, eso es dinámico. ¿Ok? Y guarda histórico de las noticias, pero no siempre puedo saber por día y momento que presentar. O puede no estar accesible simplemente una información, una página, como la que le mostré inicialmente de la facultad que la cambiaron. Entonces, a lo mejor esa página, esa información que estaba en una página de ese sitio fue eliminada o simplemente fue localizada en otra parte, y yo no sé. O simplemente, lo más como en redes, el contenido fue modificado. Entonces nosotros podemos tratar de preservar, o deberíamos tratar de preservar la apariencia, porque no es lo mismo lo que yo vi hoy que lo que yo vi, así el contenido sea el mismo, pero si me lo cambiaron es otra versión, ¿no? El contenido, ¿ok? Y también la organización del sitio. Se lo pusieron así WhatsApp. Es lo ideal, no todos lo hacen. Ok, entonces vamos a ver algunas características del patrimonio web que ya hemos venido viendo a lo largo de esto, ¿no? Un recurso web, un sitio web depende de una única fuente para existir, ¿no? El identificador único y un objeto está localizado en un servidor. Si ese servidor desaparece, el objeto también. Es como una dependencia ahí de como agregación, ¿no? ¿Sabes? Nosotros decimos que es el sitio, ¿no? Pero el servidor también. Entonces depende de ese nexo para existir. Si no existe, ¿no? Si no tengo acceso, no es accesible esa información que tuviésemos allí. ¿Ok? El recurso puede desaparecer o actualizarse y solo, por lo tanto, yo capturo, ya estoy hablando de capturar, instancias de ese recurso. ¿Ok? Yo no capturo el recurso, porque para capturar el recurso tendría que estar en el servidor, donde está. Pero entonces, y además a veces este servidor tiene unas características tan propias que no pudiera ni que quisiera. Entonces, yo capturo, no sé cómo expresarlo. Ese sitio está en un servidor, pero ¿qué es lo que nosotros tomamos? Lo que está en el servidor o lo que ve el cliente. Lo que ve el cliente. O sea, lo que se reserva normalmente y si se puede es lo que ve el cliente. Entonces, una parte, yo solo capturo instancias de ese recurso, yo no puedo capturar el recurso completo, ¿no? Y a veces con cierto grado de variación. Ya vamos a ver más adelante por qué cierto grado de variación. A veces ni siquiera lo que ve el cliente. Exactamente. Es un sistema dinámico, activo, en vez de dinámico usan la palabra activa, porque básicamente está estructurada en base a esas tres tecnologías o componentes: el identificador único, el protocolo de comunicación entre el cliente y el servidor, y el lenguaje HTML que me genera enlaces a su vez. Entonces ese hecho lo hace un sistema de comunicación muy activo en el sentido de que se genera contenido cada 2 segundos, pues. Entonces, para eso, la única manera de preservarlo es que yo me intente mover al mismo ritmo que se mueven esos objetos. Entonces, la política, el sistema de preservación debe ser no tan activo, pero debe ser activo también para poder ir guardando las huellas que va dejando esos sitios web. Si no, dígame. De acuerdo a algo que comentaste hace un ratito atrás, ¿no? 3 características que tú le diste: hay que preservar apariencia, contenido, organización. Viendo lo que es la parte de la característica de lo que es la web, que es dinámica totalmente, el centro de lo que es la parte de preservación sería estar, digamos, enfocado cuando existen cambios en una de estas 3 características, para ir dejando guardar esto. Eso es algo, esa pregunta que tú me haces. Eso no es un criterio. Sí, es un criterio, pero es uno de los aspectos que a mí particularmente me gustan y me llaman la atención, ¿no? Y me gustaría trabajar en eso. Depende.
lo ideal, y eso viene porque es muy costoso almacenar, ¿no? Ya estamos viendo que nosotros vamos a almacenar la apariencia, no simplemente una foto. Yo debería poder reproducir el despliegue de ese sitio para que la apariencia sea lo más parecido posible. Pero si el tipo vio en mi teléfono el sitio web, yo se lo va a ver luego en otra parte, puede que ni vio en lo que yo le voy a presentar. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Hay sitios que almacenan, por ejemplo, una vez al año, ¿okay? O cada 3 meses o mensualmente. Van y exploran y recorren los sitios web que les interesa y los capturan. Entonces, en ese tipo de política, no puedo garantizar que capture todas las versiones. ¿Okay? Si yo cada mes capturo, por ejemplo, yo soy la Biblioteca Nacional de aquí y capturo cada mes los sitios web de los ministerios, yo no puedo decir que capture todo, porque todos los primeros de mes o todos los 15, lo que sea, pero entre 15 y 15 hubo cambios que yo no capture. Esa es la política, ¿no? Y es lo que aplican algunos, sobre todo los oficiales, pues aplican eso, cada 3 meses, cada mes recorren. Pero hay otros bien interesantes que es muy difícil que lo apliquen oficialmente, que recorren muchos más sitios, pero cuando yo sí quiero tener todas las cambios, entonces tengo que ir a estudiar en detalle los sitios web y comparar una versión actual con una que yo tengo para determinar si hubo cambios y la naturaleza de los cambios. ¿Ve? ¿Y para qué quiero yo preservarlo? Entonces, en ese caso, el ahorro espacio de almacenamiento, y hay un área de investigación muy bonita computacional en ese aspecto, cómo representa un sitio web para poder compararlo con otra versión de sí mismo y determinar si hubo cambios o no hubo cambios. ¿Y cambios de qué tipo? Por ejemplo, para nosotros, una vez estuve trabajando con alguien que estaba haciendo eso, y para nosotros no era importante que el sitio, por ejemplo, cuando uno entra a un sitio, que la propaganda que te ponga, ¿sabe? Nosotros nos parecía que lo importante era la organización y el contenido. No si la imagen de propaganda de primero era de Coca-Cola o del gobierno, del medio, eso no me interesaba. Pero cuando se le presentaba al instituto que estaba financiando el proyecto, dijeron que no, que le interesaba la propaganda, porque eso te dice más social qué es lo que está en ese momento, qué está de moda, qué están viendo, qué están vendiendo. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso, ¿en qué momentos y con qué periodicidad guardo? Depende de la política del que está manejando el archivo, de los recursos, porque es de verdad yo iba a decir muy enorme, pero es muy grande la cantidad de recursos que ocupan. Ahorita no la tengo la cantidad precisa, pero mañana o el miércoles les voy a traer un experimento que nosotros hicimos y que nos agotó el servidor y nos capturamos más de 2 meses, 10 sitios web. Entonces, eso de todos los días no vale la pena. Vale la pena que yo evalúe cuando hubo cambios, sí, pero es que no solamente es complejo verificar, bueno, complejo no, hay servidores que lo hacen, cuando hay cambios, sino qué cambio quiero yo, qué considero yo cambio. Y también la apariencia es diferente cuando tú lo ves en un dispositivo móvil a un dispositivo, o en una computadora. Por ejemplo, cuando lo ves en dispositivo móvil, el sitio cambia porque él lo reorganiza, ¿no? Para eso. Bueno, exacto, pero en ese caso yo voy a capturar la versión que tomen. Las otras no. Y quizás yo voy a presentar dentro de 3 meses, 10 años, una versión que no era exactamente la que algún usuario vio en este momento, y cada día va a ser más agudo porque cada día son más personalizados. No sé si te contesté tu pregunta. Sí me lo contestaste, pero genera otra. Pensemos en esto, ¿no? Porque tenemos que estar claros para calificar algunos conceptos. Uno es que dijimos, preservamos lo que mira el cliente, que ese es el principio que estamos planteando acá, implicando que cuando metemos características como la que tenemos acá,
apariencia. Un cliente, para poder garantizar de que tiene la misma apariencia que estaba para la época, tiene que haberlo visto antes, ¿no? Es un principio que parto yo en este sentido. No el hecho de que si voy a buscar una información particular, no me importa qué apariencia tenía antes, sino que yo es buscar el contenido. Entonces voy a la otra característica. Pero entonces con este planteamiento siempre tiene que haber alguien que tome la decisión que preserva. ¿Sí me explico? Siempre el dueño, ¿sabes? El objetivo del archivo y la política del archivo está determinado por el objetivo. O sea, si yo voy a preservar para esto y el que financia el proyecto es tal, yo preservo, él impone la política. Ajá, eso está claro. ¿Qué preserva? Es eso. ¿Y a qué le doy importancia en la preservación? También depende del objetivo. Vamos a decir del objetivo del archivo. Porque el tamaño, la calidad que pueda tener eso, pues queda en entredicho, ¿sí me explico? Porque hay una decisión tomada, y una decisión tomada donde la experticia de lo que tome la decisión tiene que ser buena. Sí. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, en lo que, si hay un lineamiento general, mundial, que hay lineamientos, hay algunos lineamientos perfectos, pero ahí hay especificidades donde hay decisiones donde la calidad es lo que habría que mirar. Ah, no, sí, pero esos lineamientos de la UNESCO o del Instituto de la Preservación son adaptables, ellos mismos lo dicen al objetivo. Perfecto. Son adaptables. Incluso lo ideal es tratar de ser lo más fiel posible al original, pero hay archivos, que han trabajado mucho tiempo con copias. Copias, no estoy diciendo print script, pero casi que copian el sitio estáticamente. Y eso se considera en parte una preservación, depende del objetivo. Ok, entonces esto lo hace que requiera una preservación activa. Y esto, sí es nueva, pues esto me lo saqué yo, de octubre del 2014, donde dicen, miden el tamaño de la cantidad de sitios web y de sitios web activos. Pero estoy segura que si yo sacara una nueva foto de ese sitio, me debe decir hoy otra cosa, un mes después. Entonces, está en constante crecimiento, luego hace que yo deba tener una preservación activa. Pero lo más importante, tú eres Antonio, era algo que nos dijo Antonio. La organización, acceso y presentación de los sitios web son particulares debido al hipertexto. Entonces, antes de eso, tú tenías sistemas, antes de la web, aunque nosotros ya no nos acordamos de cómo eran los sistemas no web, ¿no? Pero nosotros teníamos sistemas donde el contenido era absolutamente plano, y es lo mismo, bueno, dice uno que es lo mismo, ¿no? Pero no es igual. Ahora cada uno de esos enlaces me lleva a mí a otra página, quizás no a otro sitio, pero sí a otra página, y a veces a otro sitio, y a veces a otro país, o mejor dicho, a sitios alojados en otros países, ¿no? Por ejemplo, las instituciones ahora todas tienen ahí, yo no sé ni para qué, pero bueno, que si Facebook, Twitter, no sé qué, cuando yo toco eso me voy a otra parte, a otro sistema y a otro sitio. Y sin embargo, es la información que yo estoy publicando. Bueno, yo como institución. Entonces, esa forma de organización distinta a otros objetos digitales es lo que hace que para la web tengamos problemas y soluciones particulares. Bueno, solo está claro que, y lo dicen los estatutos, o sea, cuando se intenta Internet Archive no pudo, era una cosa hace 20 años, pero es que la web o Internet no es ahorita lo que era 20 años ni va a ser. Entonces, la idea original de Internet Archive era preservar toda la web. Toda. No lo lograron y cada día ahora se hace más difícil. Ahora están reagrupándose para ver si se puede. Porque así como ha evolucionado los sitios, también ha evolucionado la tecnología. Y se han llegado a acuerdos en esta materia. Pero entonces, en principio tenemos que saber que solo se puede preservar parte de la web. Y aun cuando nuestro sitio sea particular o nuestra preservación sea particular y con unos objetivos específicos, no vamos a poder almacenar todo el sitio, todo el tiempo. Entonces tenemos que tomar decisiones o estar conscientes de qué es lo que se está dejando de preservar. ¿Se debe hacer una copia para poder preservar?
yo no puedo preservar manteniendo todos los millones de servidores que dijimos ahí actualmente. No, se tiene que copiar el contenido, y más que el contenido, se tiene que copiar el sitio para hacerlo independiente de su ubicación actual, para poder hacerlo disponible. Por eso entonces solo se pueden conservar las funcionalidades del lado del cliente, porque es lo que yo estoy viendo, bueno, lo que estoy capturando. Y otra cosa es que se debe, cuando digo que se debe, esto de repente lo podemos subrayar, porque es lo ideal, más no es lo que siempre se logra, porque esto es muy difícil. Se debe garantizar la autenticidad, que la copia resguardada sea copia fiel del sitio original. Entonces no se trata de que alguien lo vio o no lo vio en ese momento, sino de que era el sitio publicado por esa institución, ¿sabe? O sea, yo no puedo decir que alguien lo vio, a lo mejor nadie lo consultó, pero que dentro de 20 años ese era el sitio que estaba publicado hoy. ¿Por qué es difícil hacer eso? Porque a veces los sitios son tan grandes y el proceso de captura, vamos a llamarlo, ¿no?, es pesado. Yo lo tengo que capturar completo, y completo puede ser tan pesado como el sitio mismo. Entonces puede ser que me lo modifiquen mientras yo lo estoy cargando. ¿Ok? Y entonces cambiaron, por decir nada más, que la página la inicial. Yo ya pasé la página inicial porque quizás mi manera de preservar es como árbol, ¿no? Yo voy por el último ramito del árbol, la última página, y me cambiaron justo en ese momento el home. Entonces, nada más, no dentro de 10 años, mañana yo digo que este era el sitio que estaba publicado hoy y no era. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer una preservación activa, pero ni tanto. No se puede llevar el ritmo. Siempre vamos a tener una inseguridad en la autenticación del sitio. Autenticación no, autenticidad. ¿Era efectivamente ese sitio el que estaba hoy? ¿Era efectivamente el sitio en que el chico me dijo que consultó ese? ¿Cómo lo puedo? Aunque fuese a internet acá y lo averiguara, que puedo hacerlo. ¿Cómo lo puedo? Y lo otro es lo que estaba diciendo Tatiana. Hay sitios, cada vez es lo más usual que los sitios sean personalizados al dispositivo en que los veo, y a veces hasta mi perfil de usuario. Eso así me encanta, ¿no? Los sitios donde según tu perfil te muestran parte de la información, porque a mi modo de ver me ayuda como usuario a ir por lo que me interesa. ¿Okay? Yo estuve viendo un tipo de sitio en todo el mundo, y la verdad que cuando yo me anotaba como investigador o como usuario cualquiera me daba distinto, y a mí eso me parecía adecuado. Entonces, en esos sitios yo tengo que, según a cómo esté organizado el sitio y según mi método de preservación, no voy a dar todas las multiplicidades de sitios de todos los posibles apariencias. ¿Okay? Entonces, deja de ser auténtico el sitio, porque yo consulté hoy y este era el que estaba, pero no era el que hubiese visto como usuario privilegiado. Deja de ser auténtico, depende de la política y para qué es el sitio. ¿Okay? Si el objetivo es que tengo que chequear hasta el último movimiento de ese sitio, entonces no es auténtico. Si el objetivo es tener una referencia de lo que estaba publicado para los usuarios generales, entonces sí es auténtico. Entonces, todas estas condiciones que yo estoy colocando, solo se puede, solo se debe, las voy a subrayar porque son lo deseable, pero no siempre es posible garantizarlo. ¿Okay? Y otra cosa que es bien difícil, que se debe garantizar que sea resistente a fallos, eso pudiera hacerse, pero a veces no, o la evaluación de la web actual. ¿Okay? Tengo yo que garantizar que ese sitio que se hizo con una tecnología que a lo mejor dentro de 3 años es totalmente obsoleta, sea reproducible dentro de un tiempo. Entonces, claro, inicialmente las iniciativas de preservación web trataban de presentar el servidor o el cliente donde estaba siendo reproducido. Entonces, si yo lo veía con Firefox, tenía que guardar todo el entorno, porque así era que lo estaba viendo. Pero eso llegó a ser como más difícil la tarea, ¿no? Igual algunas iniciativas planteaban en ese tiempo, hace 10 años,
donde la tecnología no había evolucionado, que había que guardar hasta la máquina virtual donde yo estoy ejecutando, me había que guardarla porque dentro de 100 años esas máquinas no van a existir. Entonces, luego, recientemente, porque cuando hablamos de 2008 es una cosa muy reciente, se empezó a trabajar en otro sentido y era más bien el sitio lo dejo, pero yo lo almaceno en formas estándares que me permitan evolucionar por lo menos un tiempo y reproducirlo después. Entonces, esto de sobrellevar la obsolescencia tecnológica a corto plazo no importa, ¿no? Y al que trabaja en preservación para corto plazo, 10, 20 años, no es grave. Pero para los que trabajan, para que este código de Hammurabi se vean dentro de 100 años, sí es una cosa bien difícil para resolver, que si está abierta, no hay soluciones todavía. Hay posibles planteamientos que pudieran llevar a largo plazo. Se debe garantizar que la coherencia temporal, eso ya se los dije, ¿no? Un sitio puede cambiar mientras está copiado. Entonces, ok, sí era, pero ¿cómo garantizo? No puedo volver a chequear y volver a chequear. Me quedo en un loop que hace entonces el proceso de captura muy pesado. Y eso tampoco lo puedo, hay que nivelar ahí como en todo. Solo se pueden preservar aspectos limitados de un contenido mayor. No puedo toda la web. Puedo a lo mejor solo la web superficial y no la web profunda. Cuando hablamos de web superficial es aquella que es accedida a través de enlaces, ¿ok? Y a través hasta de los archivos, los diferentes tipos de archivos o documentos que están asociados. Pero aquella web que necesita permiso no se puede almacenar para acceder, porque tampoco, a menos que lo haga la misma organización dueña del sitio, ¿ok? Pero hay sitios que necesitan permiso para yo poder acceder a una página a otra, eso no la puedo entrar. Si yo hago un respaldo de Gmail, no puedo ni debo entrar a los correos, bueno, deben estarlo haciendo, obvio, pero no puedo guardarlo porque necesitan la clave de cada uno. Cuando tengo acceso a base de datos, yo veo lo que publican, pero yo no llego